grupo de personas. Mira lo que dice el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Tú has subido aquí, ¿cierto? ¿A qué has subido? ¿A orar o no? ¿O a qué han subido ustedes? Literalmente, tú y yo hoy subimos al templo a orar. ¿O no, mano Roque? ¿O no? Literalmente. Y 5 pisos, ¿cierto? Ahora llegan cansados. Dice, dos hombres subieron al templo, digámoslo ahorita. Subimos a Santa Ana a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, que años atrás no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Qué mensaje tan contundente, amén, tan fuerte. Y aquí está hablando ¿quién? Jesús, y Él es Dios. Y está contando una parábola. En aquella época, mi querido hermano, los fariseos no la llevaban con los ¿qué? Publicanos. En aquella época, mi querido hermano, los fariseos eran llamados ¿qué? Los buenos, amén. Y los publicanos ¿qué? Los malos. Y los fariseos despreciaban ¿a quién? A los publicanos. ¿Te recuerdan los evangelios que decían los fariseos? Pero ¿quién es este que come con publicanos y pecadores y los acoge? Todos quedan sorprendidos los fariseos. Bueno, tú y yo en la iglesia a veces actuamos como los fariseos. Increíble. A pesar de que tal vez no adulteres, no forniques, no seas ladrón, puede que no lo seas. A pesar que tal vez diezmas o ayunas, o todos los días vas a misa, o haces el rosario, o estás en alguna comunidad, a veces actúas como un fariseo, o actuamos como un fariseo. ¿Cuándo actuamos como fariseos? Cuando ¿qué? Menospreciamos a los demás. Aquel que está pecando, robando, mintiendo, es un paramilitar o un guerrillero, en fin, lo que sea, y tú te crees mejor que él y no oras por él para que él salga de ahí. O sea, lo menosprecias. Ahí estás cometiendo un pecado inmortal. ¿Sabes por qué un pecado mortal? Porque la Biblia dice San Pablo, que no solamente es pecado el mal que se hace, sino el bien que se deja de hacer. Y nuestro maestro nos dijo: amen a su enemigo, recen por quien le persigue, bendigan a aquel que les maldice. Y cada vez que tú y yo nos creemos buenos o en nuestra zona de confort, yo voy todos los días a misa, hago el rosario, pero aquel que está allá robando, ese es un pecador, ese está allá en el infierno perdido. Yo no soy como él. Y tú no oras por él, tú cometes un pecado. Y déjame te pongo un ejemplo, bendito sea Dios. ¿Cuántos se rompieron las vestiduras? Si se enojaron o se sintieron atacados cuando hace poco 5 magistrados aprobaron en Colombia el aborto. Levanten la mano, que se sintieron mal y todo, ¿cierto? Muy malos los magistrados, ¿cierto? Muy malos, ¿o no? ¿Cierto? Muy inhumanos, ¿cierto? Muchos católicos, cristianos, marianos se rompieron las vestiduras. Mira lo que hicieron estos hombres malvados, aprobando el aborto, matando al bebé de 6 meses, ¿cierto? Todos lo hicimos, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos de ese día hasta hoy han orado por ellos para que se conviertan? Don Gonzalo lo ha hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que se conviertan. ¿Cuántos han ofrecido por ellos oraciones,
ayunos, le han pagado Eucaristía a esos 5 magistrados para que se conviertan. Muy poco, ¿cierto? ¿De qué pasa? Como esos 5 magistrados son tan malos, yo soy mejor que ellos. Y yo los menosprecio y me creo que más bueno que ellos, más justo que ellos. Y yo no oro por ellos. Cuando Él le dice que tengo que orar por aquel que me persigue y amar a ¿qué? A mi enemigo. Y San Pablo dice que el mal se vence a punta de ¿qué? De bien. Amén. ¿Y cuál es el mayor bien? Bendecir a alguien. La iglesia dice que la obra máxima que uno puede por alguien es orar por ese alguien. La obra máxima, no la mínima, la máxima. Amén. Orar. ¿Orar qué? Que Dios lo bendiga, que Dios lo perdone, que Dios lo libere, que Dios lo transforme, que Dios lo cambie, que Dios no le tenga en cuenta ese pecado. ¿Cuánto lo hacemos? Entonces a veces nos creemos que mejores que los demás. Este mensaje va dirigido para eso. Dice Jesús, contó esta parábola para aquellos que se creen que justos y desprecian a los demás. Y cuenta la parábola. ¿Cuál es la parábola? Que van 2 al templo a orar, un fariseo y un publicano. Y que el fariseo oraba de esta manera interiormente: gracias al Dios, porque yo no soy como los demás hombres. Los demás, ¿cómo son? Ladrones, injustos, adúlteros. Yo no soy como ellos. ¿Y cuántos nos creemos seguros por no ser como ellos? ¿Ah? Santo Dios. En cambio dice Jesús que subió también un publicano a orar y que no levantaba la mirada al cielo, le daba vergüenza. ¿Y qué hacía? Se golpeaba el pecho y que decía: ten compasión de este pecador. Y mira lo que dice el maestro Jesús: les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. ¿Quién no justificó a él? Dios.